Todos tenemos problemas. La mayoría pensamos que tenemos más problemas que los que realmente tenemos y que tenemos más problemas que los demás. Pero pocos, o quizá ninguno, ha tenido jamás los pesares que un hombre llamado Job tuvo. Y en medio de sus problemas, sus dolores, sus dificultades, sus perplejidades, su quebrantado corazón, su consternación, su desconcierto, él hace una declaración increíble que se encuentra en Job, capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Todos sabemos que Dios es necesario, que sin Él no existiríamos. Espero que lo sepa. Pero esa realmente no es la mayor pregunta. No solo es Dios necesario, la gran pregunta ¿es Dios suficiente? Y sabemos que Dios da bendiciones, pero debemos también admitir que Dios permite los problemas. Entonces, ¿podemos confiarle en nuestros problemas? ¿Sabe usted lo que el diablo piensa? El diablo piensa que alguien que sirve a Dios sin ningún interés secundario es un tonto. Por favor, retroceda a la primera parte de este libro, Job capítulo 1, los 3 primeros versículos. Versículos del 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Ahora escuche algo impresionante. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Él era un varón poderoso. Espiritualmente, él era un gran hombre. Financieramente, él era un gran hombre. Domésticamente, él era un gran hombre. Pero el diablo sospechaba de los motivos de Job. El maligno dijo, un momento, la única razón por la cual Job sirve a Dios es porque Dios ha sido muy bueno con él. Dios lo ha sobornado, Dios lo compró. Adelantémonos por favor al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ahora mire esto. Entre los cuales vino también Satanás. ¿Sabía que a Satanás, en la Biblia, se le llama el acusador de nuestros hermanos? Las criaturas angélicas venían a presentarse y entre ellas venía Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, de paso le diré que Satanás significa adversario. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. De hecho, él todavía lo está haciendo, ¿no es cierto? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora preste atención al versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, Dios, ¿no existe alguna intención secundaria por la cual te sirve? Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí Satanás lanza un desafío en rostro de Dios concerniente a Job. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios, Él realmente no te ama, ni se preocupa por ti. Él realmente no confía en ti. Tú simplemente le has comprado, lo has sobornado. Él ni siquiera sabe lo que son los problemas, ya que tú pusiste una cerca a su derredor. Sé que hay una cerca a su alrededor porque he intentado pasarla y tú no me lo permites. Tan solo déjame darle algunos problemas tamaño industrial. Déjame herirlo, ponerlo en tinieblas, causarle pérdida, sufrimiento y dolor. Dios, y te diré cuánto te ama.
Él escupirá tu rostro, te maldecirá a la cara. Note el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, como veremos, Satanás le causará problemas increíbles a Job. Y al final, después de todos esos problemas, Job dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. El diablo le dijo, Dios, él te ama porque tú has sido tan bueno con él, porque tú le has dado riquezas, porque le has dado hijos, porque has puesto una cerca a su alrededor. Él te ama porque, amigo, esa es la más débil clase de amor. Cuando usted le dice a su esposa, te amo porque eres linda, o cuando ella le dice a su esposo, te amo porque provees para mí, ¿qué pasará si él pierde su trabajo y ella pierde su belleza? Esa clase de amor puede ser amenazante, y esa es la clase de amor que Satanás pensó que Job sentía por Dios. Le amas porque... Elimine el porque y desaparece el amor. Déjeme decir algo en forma incidental aquí. Cuando usted expresa amor a su cónyuge, a sus hijos, o a cualquier persona que en verdad ama, elimine el condicional porque y diga simplemente te amo. No porque lo que tienes o por lo que haces, sino por quien eres. Satanás no podía creer que Job amara a Dios por quien Dios era. Debía haber un motivo ulterior. Y es que el mundo es de esa manera. ¿Sabe lo que el mundo dice? Bueno, ese hombre va a la iglesia por razones de negocios. O esa persona está en el ministerio solo para ver qué puede sacar. Y así por el estilo. El diablo está lleno de esa clase de mentiras. Y él no cree que nadie puede amar a Dios simplemente porque ama a Dios. Así que el libro de Job nos mostrará que Dios no solo es necesario, sino que Dios en sí mismo es suficiente como para que le amemos y confiemos en Él en medio de nuestros problemas. Ahora aquí están 3 preguntas que deseo hacerle, y si usted puede responderme sí a estas preguntas, usted tiene el mismo tipo de fe que tenía Job. Pregunta número 1. ¿Puede confiar en Dios cuando usted está sumergido en sufrimiento? ¿Se puede confiar en Dios cuando uno se encuentra sufriendo? Recuerde lo que dijo Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job sufrió una pérdida increíble. Continuemos con el versículo 13. Estamos en el capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Es decir, primero, Job había perdido sus finanzas. Él tenía todos sus animales, su ganado, sus rebaños. Él era un ranchero acaudalado, y súbitamente, en un instante, todo le fue arrebatado. Bueno, si mañana por la mañana usted se despierta en pobreza, si la bolsa de valores se viene abajo, y usted tiene todo en acciones y bonos, y su tan llamada fortuna se desvanece, ¿podría usted aún confiar en Dios? ¿Podría? Bien, espero que sí. Job quedó en la quiebra de la noche a la mañana. Hubo pérdida financiera. E inmediatamente después de todo eso, no solo la pérdida financiera, sino también la pérdida de su familia. Mire, por favor, el versículo 18 del capítulo 1 y verá qué más aconteció. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
Podríamos decir que fue como si un gran tornado de la mano de Satanás hubiera golpeado la casa donde los hijos de Job estaban y fueron arrebatados a la eternidad. Es decir, la casa completa se desplomó sobre su familia. Job había perdido sus finanzas e inmediatamente después pierde a su familia. Pero el diablo aún no había acabado con él. Job va también a perder su salud. Vaya al capítulo 2 y leamos el versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y ahora Job está cubierto desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies de grandes úlceras y llagas que han herido su cuerpo con fiebre y dolor. Su cuerpo está absorbido con la infección que erupcionaba en su piel, tanta que Job tomó un fragmento de una olla de barro quebrada para rascarse, y al hacerlo, supuraciones putrefactas salían de las llagas. ¿Puede imaginarse estar cubierto de la cabeza a los pies con furúnculos sangrantes y malolientes? Job había perdido su fortuna, su familia y su salud, pero el diablo aún no había terminado con él. Job tenía 3 amigos que vinieron para consolarle, para hablar con él, pero de consoladores no tenían nada. Quiero que escuche lo que uno de ellos dijo. Busque Job capítulo 4, versículo 7. Elifaz le dice a Job: recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? En otras palabras, Elifaz le dice: Job, viejo picarón, ¿qué es lo que has estado haciendo de malo? Porque nadie sufre de esta manera siendo inocente. Dios nunca ha dado la espalda a la gente justa. Elifaz asumía que Job tenía un pecado secreto. Si Job hubiera estado haciendo lo bueno, nada de lo que le pasó le hubiera pasado. Perder su fortuna, perder su familia, perder su salud y hasta su reputación. Todos nosotros cuidamos celosamente nuestra reputación, ¿verdad? ¿Qué haría usted si perdiera su reputación? ¿Qué, sin que usted haya hecho nada malo, la gente piense que sí lo hizo? ¿Qué si la gente empieza a criticarle y decir que usted tiene la culpa y usted ni sabe de lo que están hablando? Hay muchas personas que tienen esa filosofía en estos días. A muchas de ellas usted las ve en la televisión transmitiendo un mensaje que dice: si usted está bien con Dios, va a tener riquezas, va a ser acaudalado, tendrá dinero, comodidades, carros hermosos y lujosos, usted lo tendrá todo. De paso, envíenos un generoso donativo. Amigo, esta clase de personas abundan en la televisión, ¿lo ha notado? La idea o filosofía detrás de esto es que la única razón por la cual usted sufre es porque ha hecho algo malo. Así que arregle sus cuentas con Dios y tendrá todo lo que quiere. Déjeme decirle que hay una sola cosa equivocada con esa filosofía. No es cierto. Algunos de los santos más santos de Dios sufrieron tremendas vicisitudes y nunca tuvieron nada. Aquí tenemos al pobre Job, sumido en sufrimiento, total bancarrota, sus hijos muertos debido a un tornado, su cuerpo infectado con una terrible enfermedad, y como si eso fuera poco, sus amigos se preguntan: ¿qué de malo habrá hecho Job? Ahora, en medio de todas esas circunstancias, Job alaba y glorifica a Dios. ¿Puede usted hacer eso? ¿Puede confiar en Dios cuando está sumergido en sufrimiento? No piense que la fe es la forma de evitar el sufrimiento. Vayamos por un momento al libro de Hebreos capítulo 11. En este capítulo, Dios da una lista de los héroes de la fe, aquellas personas que hicieron cosas increíbles por fe. Y tenemos breves destellos de sus victorias. Los versículos del 32 al 35 dicen:
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Si solo leyera eso, yo me enlistaría de inmediato. Si eso es la fe cristiana, póngame en esa lista. Si parece que todo es solo miel y nada de hiel, pero espere un minuto. Desde el versículo 36 hay un cambio. Otros, y subraye esa palabra, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En este punto a lo mejor usted pregunta, ¿pero qué hicieron de malo? La respuesta está en el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, tenían un buen testimonio, y no habían hecho absolutamente nada malo. Y pensamos en aquellos que lograron escapar y los que pudieron soportar. Les fue dada la fe para escapar, fe para soportar. Unos fueron puestos en libertad, otros encontraron la muerte. ¿Tiene usted la fe para ser liberado? Pues me alegro por usted. Tiene la suficiente fe como para morir. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Sencillamente esto, usted puede tener fe y calamidad al mismo tiempo. Tener fe no significa que usted va a salir bien librado siempre. Fe no es recibir de Dios lo que usted quiere. Fe es aceptar lo que Dios le da. Entonces la pregunta es, ¿puede confiar en Dios cuando usted está sumergido en sufrimientos? Entre quienes me escuchan, tal vez hay algunos que están confinados en sus casas debido a alguna enfermedad. Podrían decir como Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Si usted puede decirlo, tapará la boca al diablo. Verá, el diablo piensa, tan solo dejen que esos creyentes tengan un poco de problemas, que tengan persecución, que terminen en bancarrota, dejen que uno de sus hijos muera, que tengan alguna enfermedad que consuma su cuerpo, que tengan ese tipo de problemas, que sean culpados por hacer mal, cuando ellos no han hecho absolutamente nada malo. Ellos maldecirán a Dios. Pero Job aseguró, yo no voy a maldecir a Dios, yo voy a alabarle. Job expresó, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amigo, quiero que veamos lo siguiente. Miren lo que dice Job en medio de tan trágicos pesares. Leamos en el capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, observe esto. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ha notado que cuando las personas no pueden culpar a otros por los problemas y dificultades que están pasando, le echan la culpa a Dios? Dice la Biblia que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, no le culpó a Dios por sus calamidades, más bien alabó el nombre de Dios. Amigo, ¿ha aprendido a alabar el nombre de Dios cuando está en problemas? Cuando está en dificultades, se siente protegido por los poderosos brazos de Dios. Amigas, amigos, gracias por estar en nuestra sintonía y como siempre, sean bienvenidos a nuestro programa
el amor que vale. Estamos estudiando la vida de Job para saber cómo podemos confiarle a Dios nuestros problemas y hemos respondido a la primera pregunta: ¿cómo confiar en Él cuando estamos sumergidos en sufrimientos? Pregunta número 2. ¿Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan? Bien, es una cosa el estar sumergido en sufrimiento, pero ¿qué cuando sufrimos y no hay nadie a nuestro lado que sufra con nosotros? No hay nadie a quien le importemos. Bueno, Job tenía 3 amigos, 3 consoladores, mas ¿qué tipo de consoladores eran ellos? Como observaremos, todo lo que ellos hicieron fue venir, hablar cosas sin sentido y criticar a Job. Realmente no eran sus amigos del todo. Como dice el refrán popular, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Bien, veamos ahora Job 19:14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. ¿Puede usted confiar en Dios cuando sus amigos lo abandonan? Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Agradezco a Dios por los amigos. Ellos son maravillosos. Pero ¿qué pasa cuando sus amigos no comprenden, cuando usted está en dificultades y nadie parece entenderle? Y a propósito, los amigos de Job no podían entenderle porque ni ellos ni Job sabían qué estaba ocurriendo. Job estaba en completa oscuridad, y así estaban sus amigos. Y tal vez peor que estar sufriendo físicamente es tener amigos que lo abandonen a uno. Quizá no haya mayor dolor que ese. Anote al margen Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa fue una profecía de lo que Judas Iscariote haría al Señor Jesucristo. Salmo 55, versos del 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Piensa en esto. Aquí está Job en su más profunda necesidad, y sus amigos le han dado las espaldas. Es como el anciano apóstol Pablo en la cárcel de Filipos, que necesitaba algún consuelo, pero tuvo que escribir, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Ahora, eso le puede suceder a usted. Tal vez estoy hablando a algún consiervo pastor cuya iglesia está en su contra. A lo mejor el mismo comité de púlpito que le invitó a servir en la iglesia ahora le pide la renuncia porque está predicando la verdad del Evangelio. De paso diré que no crea que el mundo le amará por predicar el Evangelio. El mismo mundo que odia a Jesús le odiará a usted. Usted puede verse en tremendos problemas por predicar honestamente el Evangelio. Algunas veces sus asociados más cercanos o las personas a las cuales usted se llega en busca de consejo se volverán contra usted si usted proclama y vive el Evangelio. Es mejor confiar en Dios. Sus amigos algún día le darán la espalda. Sucede con nuestros hijos en las escuelas, colegios y universidades. Si ellos tienen una firme convicción de su fe cristiana, aquellos estudiantes que no la tienen se burlarán de ellos, se reirán de ellos, se lo aseguro. Cuando usted tiene una firme actitud por Cristo, sus amigos le dejarán. Y lo mismo sucede en el mundo de los negocios. Si usted practica justicia y honestidad en sus negocios y tiene socios que actúan solamente en forma contraria, ellos se volverán en su contra. Es más, tratarán de hacerle caer, le serrucharán el piso. Ahora la pregunta es, ¿puede usted confiar en Dios cuando está sumergido en sufrimiento? ¿Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan? ¿Sabía que incluso la esposa de Job le dio la espalda?
Leamos Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Su esposa entra donde está el pobre Job en sufrimiento, sentado sobre un montón de ceniza. Ella viene y le dice: tan solo mírate, mira lo que Dios te ha hecho. Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Esta es su esposa. ¿Sabe lo que él le responde a ella? Él le dice: mujer, estás loca. Estás hablando como una de esas mujeres insensatas. ¿Estás loca, mujer? No lo entiendo esto, mas te diré algo. Estoy confiando en Dios, y no lo rechazaré ni lo negaré. Cuando ella le dijo: maldice a Dios y muérete, ¿sabe lo que ella hacía? Llevaba a cabo la obra del diablo. Eso es exactamente lo que Satanás dijo que Job haría. La tercera pregunta quizás sea más difícil. ¿Puede confiar en Dios cuando está abrumado por las tinieblas, abatido por la oscuridad? Bien, recuerde que usted entiende por qué todo esto está pasando. Es decir, usted puede leer el primer capítulo del libro de Job, observar que hay una competencia aquí, y Satanás ha difamado el carácter de Dios, y Satanás ha calumniado el carácter de Job. Y usted sabe que Dios está permitiendo que Job sea probado, no para mostrar que Job caerá, sino para demostrar que no lo hará. Usted sabe eso. Sin embargo, Job no sabía nada. Job no había leído el libro de Job. Él no comprendía todo esto. Él estaba en oscuridad absoluta. Él no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Ahora vamos a Job, capítulo 23. Los primeros 5 versículos. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Job dice que ni siquiera puede comparar sus gemidos con lo que siente. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, o sea, su trono. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job está diciendo: Dios quisiera hablar contigo. Tengo algunas preguntas que hacerte. Preguntas que me molestan interiormente. Dios, me debes algunas respuestas. ¿Qué es lo que está pasando? Leamos los versículos 8 y 9. He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no le veré. El anciano Job no pudo ver a Dios, es decir, en lo más profundo del sufrimiento, tal vez Dios esté ahí, pero no está. Parece que no está en ninguna parte. Job exclama: Dios, ¿dónde estás? No entiendo lo que está pasando y me gustaría hablar contigo. Quiero saber, dime por qué. Si usted está en tinieblas ahora mismo y está diciendo: Dios, me debes algunas respuestas, busque el capítulo 50 de Isaías. Aquí el profeta tiene una gran pregunta, versos 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. El temer a Dios es bueno. El obedecer a Dios es bueno. Pero, ¿cuál es la siguiente cosa? El que anda en tinieblas. Y usted dirá: un momento, pastor. Eso no parece encajar aquí.
Una persona que teme a Dios y obedece a Dios y sin embargo anda en tinieblas y carece de luz, eso no cuadra, pastor. Bien, ¿qué dice Dios que hay que hacer? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Sabe lo que significa apoyarse en Dios? Significa descansar totalmente en Él. ¿Qué hace usted cuando está en tinieblas? Miremos nuevamente el versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando esté en oscuridad, no encienda su propio fuego, no encienda su propia luz. Usted puede estar sirviendo a Dios, temiendo a Dios, obedeciendo a Dios, y sin embargo vendrá la oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Oscuridad es sencillamente la ausencia de luz. La única forma de que haya oscuridad es eliminando la luz. ¿Quién es la luz? Dios es la luz. Y algunas veces Dios puede irse lejos y dejar a sus siervos en oscuridad. Si usted lee las biografías notables de cristianos, casi todos ellos hablan de algo que identifican como la noche oscura del alma. Habacuc fue uno de esos. Él vio cosas que no pudo entender. Dijo, Dios, ¿cómo puedes hacerme eso? ¿Por qué lo estás haciendo? Dios, no lo comprendo. Juan el Bautista, de quien Jesús dijo, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, fue puesto en prisión por Herodes y estando en las tinieblas de la cárcel, él no entendía qué estaba sucediendo. Fue un gran profeta, experimentó tales tinieblas que mandó a sus compañeros a que preguntaran a Jesús si en verdad él era el Mesías o debían esperar por alguien más. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, dijo en una ocasión, en apuros, pero gracias a Dios que añadió, mas no desesperados, mas no desesperados. Puede confiar en Dios cuando está sumergido en el dolor. Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan. Puede confiar en Dios cuando está abatido por las tinieblas y ni siquiera sabe lo que está ocurriendo. Tal vez si supiera por qué está sufriendo y por qué le abandonaron, entonces quizás podría enfrentar la situación. Bien, si usted puede, dejará al diablo callado. Permítame llegar a la conclusión. Dios finalmente le contesta a Job, al menos le habla a Job, pero no contesta una de las preguntas de Job. Por favor, lea el capítulo 38 de Job. En este, Dios le enseñó a Job tres cosas. La primera, Dios le enseñó a Job acerca de su soberanía. Capítulo 38, versículos del 1 al 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job, siéntate. Quiero preguntarte algo, hijo. ¿Dónde estabas cuando yo hice todo? Job, cuando creé el universo, cuando puse este mundo en órbita en el espacio, cuando lo diseñé todo, ¿estabas tú allí? ¿Entiendes, Job? Amigos, los científicos de hoy están tratando de descubrir lo mismo con su telescopio Hubble, y aún no lo han descubierto. Job no lo descubrió, y usted tampoco lo descubrirá. Hay ciertas cosas que nadie, absolutamente nadie, podrá descubrir, porque son de conocimiento exclusivo de Dios. ¿No es cierto?
Lo que Dios le está preguntando a Job es, Job, cuando yo hice todo esto, pedí tu consejo. Fuiste mi instructor. Mira, Job, tengo derecho a ser como deseo. Y en tus problemas es mejor que aprendas de la soberanía de Dios. La segunda, Job aprendió de la suficiencia de Dios. Cuando Job finalmente ve a Dios, lo ve en forma totalmente diferente. En Job capítulo 42, versículos 5 y 6, él dice una gran declaración en el libro de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El tiempo cuando estará más cerca de Dios y cuando usted le amará y apreciará más es cuando usted está sumergido en sufrimiento, abandonado por sus amigos y abrumado por la oscuridad. Solamente Dios es necesario en tiempos así. Dios será suficiente. Y finalmente Job aprendió no solo de la soberanía de Dios y de la suficiencia de Dios, sino que también aprendió de la compasión de Dios. El libro concluye de esta manera. Job capítulo 42, versículos del 10 al 13. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Él también puede quitar su aflicción, amigo. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, esto es el doble, 6,000 camellos, el doble otra vez, 1,000 yuntas de bueyes, 2 veces más, y 1,000 asnas, el doble. Pero mire esto, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Mas espere un momento, ¿por qué no le dio Dios a Job 14 hijos y 6 hijas? Job recibió el doble de todo lo demás. Le diré el por qué. Él nunca perdió a sus hijos y a sus hijas. Tan solo se fueron al cielo. Yo tengo un bebecito en el cielo. No lo he perdido, sé dónde está. Alguien le expresó al gran Vance Havner: siento mucho que haya perdido a su esposa. Y él respondió: no la he perdido, sé dónde está. La muerte puede ocultar, mas no puede dividir. Ellos están al otro lado con Cristo. Ellos están con Él, y Él con nosotros. Amigo, escúcheme. El hombre nacido de mujer está hastiado de sinsabores. Gracias a Dios por sus bendiciones. Él bendijo a Job. Dios se complace en la prosperidad de sus siervos, mas es mejor que usted tenga la fe de Job y diga: aunque me matare, en él esperaré. Hay una canción que me gusta mucho y dice así: cuando las respuestas no son suficientes, allí está Jesús. Allí está Jesús. Tarde o temprano usted tendrá que tener la fe de Job. Usted dirá: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bien, tal vez usted diga:
No creo que quiera ser creyente si voy a tener toda esta clase de dificultades. Mi amigo tendrá problemas de todos modos. Hombre nacido de mujer está hastiado de sinsabores. Somos nosotros los que tenemos la respuesta en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabía usted que la salvación es un regalo de la gracia y misericordia de Dios? Usted no puede hacer nada para ganarla, excepto traer sus pecados delante de Dios, arrepentirse, pedir perdón y tener a Cristo en su corazón. Si usted se llega a Él con arrepentimiento y fe, Él le salvará. La Biblia dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Usted puede saberlo hoy mismo recibiendo a Cristo. ¿Le gustaría decir una oración al respecto? Querido Dios, reconozco que soy pecador y que mi pecado merece ser juzgado, pero necesito misericordia. Señor Jesús, tú pagaste con tu sangre por mi pecado. Gracias por tomar mi lugar. Me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. No pido ninguna señal o alguna sensación emocional. Me aferro a tu palabra y con todo mi corazón confío en ti. Gracias por escucharme, gracias por perdonarme. Comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea y dame el valor de confesarte públicamente sin avergonzarme de ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén.